Podcast, Principios de Victimología. Bienvenidos a nuestro podcast académico sobre los principios de victimología, una disciplina fundamental para comprender el fenómeno delictivo desde la perspectiva de quienes sufren las consecuencias de un delito. Somos Carlos, Kevin, Franklin y Camila, estudiantes de la Escuela Superior de Policía. Durante este episodio abordaremos la historia de la victimología, sus conceptos básicos, los tipos de víctimas, el proceso de victimización, los factores de riesgo y la importancia de las encuestas de victimización. Además, conoceremos cómo estos conocimientos contribuyen al trabajo policial y a la protección de los derechos de las víctimas. La victimología es una ciencia relativamente joven, pero de enorme importancia para la criminología, el derecho y la seguridad ciudadana. Los invitamos a acompañarnos durante los próximos minutos para comprender por qué la víctima ocupa un papel central en el análisis de la conducta delictiva. Historia de la victimología. Para comenzar, es importante conocer los orígenes de la victimología. Durante muchos años, los estudios criminológicos se enfocaron principalmente en el delincuente, dejando a la víctima en un segundo plano. La victimología surge formalmente en la década de 1940, gracias a investigadores como Hans von Henting, considerado uno de sus principales precursores, en su obra El crimen y su víctima, publicada en 1948, analizó la relación existente entre el delincuente y la víctima. Otro autor fundamental fue Benjamin Mendelssohn, conocido como el padre de la victimología. Él propuso las primeras clasificaciones de las víctimas y se destacó la necesidad de estudiar sus características y circunstancias. Posteriormente, autores como Stephen Schaeffer ampliaron estos estudios, consolidando la victimología como una disciplina científica orientada a comprender, prevenir y atender los procesos de victimización. Conceptos básicos. Ahora revisaremos algunos conceptos fundamentales. La victimología es la ciencia que estudia a las víctimas, los procesos de victimización, las consecuencias derivadas del delito y las formas de asistencia y reparación. La víctima es toda persona que sufre daños físicos, psicológicos, emocionales o patrimoniales como consecuencia de una conducta delictiva. La victimización es el proceso mediante el cual una persona se convierte en una víctima de un delito o hecho violento. La victimidad se refiere al conjunto de características o circunstancias que hacen que una persona sea más vulnerable frente a determinados riesgos. Existe también la revictimización, que ocurre cuando la víctima vuelve a sufrir daños debido a una atención inadecuada por parte de instituciones, funcionarios o incluso de la sociedad. Un ejemplo de revictimización ocurre cuando una persona debe relatar repetidamente un hecho traumático durante el proceso judicial sin recibir apoyo psicológico adecuado. Finalmente, la desvictimización consiste en las acciones orientadas a restaurar el bienestar de la víctima, mediante asistencia, protección, reparación y acompañamiento integral. Tipología de la víctima. La victimología clasifica a las víctimas según diversas características. Según Benjamin Mendelssohn, existe la víctima completamente inocente que no tiene ninguna participación en los hechos que la afectan. También encontramos a la víctima con participación menor, que por determinadas circunstancias puede haber contribuido indirectamente a la situación de riesgo. Asimismo, existen víctimas individuales cuando el daño recae sobre una sola persona y víctimas colectivas cuando los defectos afectan a grupos sociales o comunidades enteras. Por ejemplo, una persona asaltada en la vía pública constituye una víctima individual, mientras que una comunidad afectada por un desastre provocado por negligencia puede considerarse víctima colectiva. Proceso de victimización, oculta y consecuencias. El proceso de victimización no termina cuando ocurre el delito. Sus efectos pueden extenderse durante meses o incluso años.
Los especialistas distinguen tres niveles principales: victimización primaria, victimización secundaria, victimización terciaria. La victimización primaria corresponde al daño directo causado por el delito. La victimización secundaria surge por el trato inadecuado recibido durante el proceso judicial, policial o institucional. La victimización terciaria se relaciona con el rechazo social, la estigmatización o las consecuencias prolongadas que afectan la integración de la víctima. Otro fenómeno importante es la victimización oculta, que ocurre cuando los delitos no son denunciados y, por tanto, no aparecen en las estadísticas oficiales. Esto suele suceder en caso de violencia intrafamiliar, abuso sexual, amenazas o extorsión, donde el miedo o la desconfianza impiden la denuncia. Entre las consecuencias de la victimización encontramos afectaciones físicas, trastornos emocionales, ansiedad, estrés postraumático, pérdidas económicas y deterioro de las relaciones sociales. Factores de riesgo y valoración. La victimología también estudia los factores que aumentan la probabilidad de convertirse en víctima. La teoría del estilo de vida sostiene que ciertas actividades o comportamientos pueden incrementar la exposición al riesgo. Por ejemplo, frecuentar lugares peligrosos durante horarios nocturnos o portar objetos de alto valor en zonas inseguras. La teoría de las actividades rutinarias, desarrollada por Lawrence Cohen y Marcus Felson, plantea que el delito ocurre cuando coinciden tres elementos: un infractor motivado, una víctima adecuada y la ausencia de vigilancia eficaz. Otro factor relevante es el urbanismo, la falta de iluminación, espacios abandonados o deficientes. Sistemas de vigilancia pueden favorecer la ocurrencia de delitos. Por ello, la valoración de factores de riesgo permite diseñar estrategias preventivas y mejorar la seguridad ciudadana. Encuesta de victimización. Se trata de una herramienta que recopila información directamente de la población sobre los delitos sufridos, hayan sido denunciados o no. Su importancia radica en que permite conocer la denominada cifra negra del delito, es decir, aquellos hechos que no constan en los registros oficiales. Entre sus objetivos destacan identificar los niveles de inseguridad, conocer las características de las víctimas, evaluar la confianza ciudadana en las instituciones y mejorar las políticas públicas de prevención. Gracias a estas encuestas, los gobiernos y organismos de seguridad pueden obtener una visión más realista de la criminalidad y de las necesidades de protección de la ciudadanía. Conclusión. A lo largo de este episodio hemos analizado la evolución histórica de la victimología y su importancia dentro de las ciencias policiales. También comprendimos conceptos esenciales como víctima, victimización, victimidad, revictimización y desvictimización, elementos fundamentales para brindar una atención adecuada y respetuosa a quienes han sufrido un delito. Además, revisamos las tipologías de las víctimas, las consecuencias del proceso de victimización y los factores de riesgo que pueden incrementar la vulnerabilidad de las personas. Finalmente, destacamos la relevancia de las encuestas de victimización como herramienta para conocer la realidad delictiva y fortalecer la prevención. La protección de la víctima no solo constituye una obligación legal, sino también un compromiso ético y humano de toda la sociedad. Gracias por acompañarnos en este podcast académico sobre los principios de la victimología.